Es como una película snuff. Se siente igual a eso, depende de cuán demente seas. Si eres muy demente te gustará y si no lo eres, entonces probablemente no lo jugarás. ¿Te gustaría que alguien te llamase lunático? Hay algo primitivo en Postal 2 y hay algo en todos nosotros que solo quiere levantarse en la mañana y disparar. Diría que quizá los juegos ayudan a aliviar esos sentimientos. Creo que los diseñadores de juegos deben tener total libertad creativa. Si quieren hacer un juego sobre violaciones o un juego sobre el aborto, háganlo. Vuélvanse locos, diviértanse. Pero incluso con todos los controversiales juegos obscenos que aparecieron en la frontera, los juegos de disparos eran más populares que nunca. Francamente, creo que ayudaron a vender el PC. Y hoy vemos a nuestras compañías crear PC muy avanzados y portátiles específicamente para los jugadores. Ha sido una relación de sinergia entre los juegos y la tecnología que ha hecho avanzar a ambas ciencias hasta donde se encuentran hoy. Los disparos en primera persona colocan al jugador en el mundo virtual para simular la realidad. Pero la historia de las simulaciones comenzó incluso antes de existir el PC. En 1929, Edwin Link, un ex trabajador de una fábrica de pianos y órganos, construyó una máquina que parecía un avión en miniatura y que podía imitar las acrobacias de los aviones reales. La llamó el entrenador Link. Your early lessons will be in a nice, comfortable indoor gadget called a Link Trainer, which never leaves the ground. Through the headphones, you'll receive instruction while you're learning to juggle with the controls. Al principio fue visto como un juguete, pero al armarse el mundo para la Segunda Guerra Mundial al final de la década, las órdenes para simuladores Link llovieron de todo el mundo. Las Fuerzas Armadas del mundo han guiado la tecnología de simulaciones de muchas formas por necesidad. Es mucho más rentable entrenar a un piloto en un simulador que en un avión real. Y durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron que entrenar a muchos pilotos rápidamente. La tecnología de simulación de juegos avanzó en ese periodo. Estos primeros simuladores eran en su mayoría mecánicos. Y a pesar de que Edwin Link estableció las bases de lo que se convertiría en una industria de billones de dólares, fue la serie Flight Simulator de Microsoft, que comenzó en 1980, la que traería las simulaciones de vuelo en 3D al computador casero. Microsoft Game Studios realmente evolucionó con Flight Simulator, la temprana simulación de vuelo que usaba el poder del PC de entonces para traernos una experiencia de vuelo. Cuando lo observamos hoy podemos sonreír por cómo lucía visualmente, pero entonces era tecnología de punta. This software program puts you at the controls of the most realistic flight experience this side of FAA certification. Para entonces había 16 colores en la pantalla, 2 aviones para escoger, 5 áreas de escenarios y unos 80 aeropuertos. Era muy limitado en comparación con la actualidad. Pero aún siendo tan buena, la tecnología de Microsoft aún estaba detrás de la milicia. Los líderes en pantallas gráficas en los años 80 realmente eran los militares. Los militares tenían cosas con una especie de representación 3D y gráficos de alto poder que el resto del mundo no vería por otra década. Hoy, en escuelas de vuelo como la Escuela de Armas de Caza Navales en Miramar, California, los pilotos de caza pueden entrenarse por semanas en simuladores antes de practicar maniobras en los jets reales. Hoy la tecnología de simulación de vuelo y de tanques no es privilegio de Estados Unidos, es algo de uso común en todas las milicias avanzadas del mundo. Al comenzar a expandirse la popularidad de las simulaciones militares por todo el globo, la tecnología 3D finalmente se fundiría al género de disparos en primera persona, estimulada por un momento decisivo en la historia. El mercado de juegos militares, en lugar de caer después del 11 de septiembre, comenzó a crecer realmente. En la siguiente década, los videojuegos continuarían probando los límites de la tecnología y el contenido. Los jugadores de los años 90 serían tentados a unirse a la milicia, mientras militares de todo el mundo atraerían a los jugadores a una versión simulada de la guerra. A finales del siglo XX, los juegos de disparos en primera persona habían evolucionado hasta ser el género más popular y controversial de videojuegos. Irónicamente, con todo el debate eran los militares quienes más los necesitaban. En otoño de 1999, el ejército estadounidense no estaba logrando sus metas de reclutamiento y el secretario asistente del ejército
tuvo la idea de que tal vez debían considerar usar los videojuegos como medio. El gobierno de Estados Unidos otorgó $7 millones para patrocinar un juego de disparos en primera persona que llegaría a los jóvenes estadounidenses. Pero mientras la milicia se volvía a los videojuegos, un asunto mucho más preocupante apareció en el horizonte. El 11 de septiembre tuvo un impacto en la industria de juegos, igual que lo tuvo en todo el mundo. Lo que era normal dejó de serlo. Es un evento que no se puede olvidar. Aparece en la vida diaria de Europa. Cuando viajas, cuando tomabas un avión, es diferente. El 11 de septiembre trajo una sensación de urgencia a un proyecto que ya estaba adelantado por el Departamento de Defensa estadounidense. El más reciente proyecto del ejército era un videojuego llamado America's Army. Querían hacer un videojuego AAA que les daría a las personas una idea de lo que significaba estar en el ejército. Buenos días, soldado. La tarea de hoy es calificar con un rifle M16A2. Lo que hace es tomar tecnologías de punta como los motores de juegos y sobre eso coloca al ejército. El juego America's Army estuvo diseñado para ser una simulación muy fiel de la manera en que te entrenas si estás en el ejército. En un juego normal puedes hacer tonterías y dispararle a tus compañeros. Si haces eso en American Army, irás a prisión. ¡Cesa el fuego! ¡Cesa el fuego! Aunque el ejército consideró subcontratar el juego, finalmente decidieron construirlo en casa. Lo significativo sobre America's Army fue que el ejército subió a la mesa y dijo, ¿saben qué? Hagámoslo nosotros mismos y usémoslo para reclutar porque hay toda una nueva generación de chicos que han crecido con videojuegos y este es un modo de alcanzarlos. Dijeron bien, si puedes construir algo a lo que los chicos sean expuestos desde muy jóvenes, entonces considerarán una carrera en el ejército cuando tengan 18 años. Esa es la premisa de America's Army. Tras haber completado el proyecto 3 años después, el ejército enfrentó la difícil tarea de comercializar su mercancía a una subcultura tradicionalmente cínica. Acudimos a una empresa en Los Ángeles, Ignited Minds, y les pedimos que nos ayudaran a comercializar America's Army y a conectarnos con esa cultura popular. America's Army fue llevado a E3, una popular convención de videojuegos que se realiza en Los Ángeles cada año. En mayo de 2002, America's Army finalmente fue hecho público. Fue una sorpresa. Estuvimos en primera plana del The Times. Estuvimos en Game Show Daily y durante la primera semana nuestro sitio web estaba copado con chicos interesados en obtener una copia. America's Army fue ampliamente aceptado por sus valientes detalles. El hecho de que los chicos pudiesen descargarlo y jugar en Internet de forma gratuita lo hizo aún más tentador. Cuando se dieron cuenta de que era un éxito, elevaron la calidad cada vez más. Ahora vamos a la GDC o E3 y hay una gran presencia militar allí. No se trata de juegos, sino de reclutamiento. Algunos críticos sintieron que America's Army cruzó el límite al reclutar adultos jóvenes usando un juguete. Después de todo, el mismo gobierno que atacó a la industria del videojuego solo una década antes, ahora atrae adolescentes con sus propios disparos en primera persona. Yo encuentro muy gracioso que America's Army no reciba un gran contragolpe después de los juicios de Lieberman. Y todo lo que ha ocurrido en los medios desde Doom y Columbine y todo eso sobre la violencia en los juegos de disparos. Y luego el ejército comisiona un juego para